Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk Torun apareció solo, callado y con una mirada perdida que encendió todas las alarmas. En los pasillos del set donde se graba su nueva producción, los rumores comenzaron a circular como fuego sobre pasto seco. Quienes lo vieron aseguran que el actor, conocido por su carisma y profesionalismo, llegó temprano, pero no saludó a nadie, evitó las miradas y se encerró en su camerino por casi una hora. Lo más llamativo, no estaba acompañado por Maazine Meravet, su inseparable apoyo en las últimas semanas. Una fuente del equipo de maquillaje confesó, normalmente, Maazine viene al menos a dejarle un café o lo espera en el descanso. Hoy no apareció. Y él, estaba totalmente ido, como si algo lo hubiera desarmado por dentro. Este cambio repentino en el comportamiento de Cenk Torun no pasó desapercibido, sobre todo porque hace apenas unos días la pareja había compartido en redes una foto sonriente desde una cena romántica. ¿Qué pudo haber pasado entre ellos? Esa es la pregunta que retumba en todos los rincones del estudio. Algunos miembros de la producción afirman haber escuchado una discusión vía telefónica. Se encerró en el baño, hablaba bajito pero con un tono desesperado. Solo alcancé a oír que dijo, no puedo hacer esto sin ti, Maazine. Luego salió con los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. Fue desgarrador, contó una asistente de dirección. El ambiente en el set cambió por completo. Cenk, quien solía bromear entre escena y escena, se mostró apático y evitó cualquier contacto con sus compañeros. Durante el ensayo, se equivocó varias veces en sus líneas, algo muy poco común en él. Incluso, el director se vio obligado a suspender momentáneamente la grabación para darle un respiro. Estoy bien, solo necesito un momento, dijo Cenk con voz apagada antes de salir del set rumbo a su camerino. Un actor cercano comentó que la relación entre Cenk y Maazine había estado atravesando tensiones por temas de agenda. Ambos están en proyectos distintos, en ciudades distintas. Y aunque se aman, la distancia está comenzando a pasar factura. Pero nadie esperaba que esto lo afectara tanto a él en su trabajo. Cenk está enamorado de verdad. El silencio de Maazine en redes también alimenta los rumores. En los últimos días, no ha compartido nada, ni fotos, ni historias. Algo inusual para alguien tan activa como ella. Algunos especulan que podría estar dándose un tiempo, mientras otros piensan que simplemente está evitando el foco mediático para no agravar la situación. La escena más comentada fue al final del día, cuando Cenk salió del set, solo, con una mochila al hombro, la mirada baja y sin decir palabra alguna. Un fotógrafo logró capturar el momento exacto en que subió a su coche y se quedó sentado, sin encender el motor, por varios minutos. Luego, simplemente arrancó y se perdió en la noche. Los fans ya comenzaron a reaccionar con mensajes de apoyo, muchos diciendo, todos hemos pasado por un momento así. Fuerza, Cenk, o si Maazine lo ama, volverá. Nadie deja un corazón tan sincero así como así. Pero otros se preguntan si esta crisis podría poner en riesgo no solo su relación, sino también su estabilidad emocional en medio de un proyecto tan exigente. Una fuente cercana al entorno de Maazine reveló que la actriz habría decidido poner distancia para pensar en lo que realmente quiere. Según esta fuente, Maazine se siente abrumada por la presión pública y profesional de sostener una relación visible, y aunque sus sentimientos por Cenk son profundos, prefiere alejarse antes de que la situación se torne insostenible. Ella no lo dejó de amar, pero necesitaba respirar. Dijo, si seguimos así, vamos a terminar dañándonos. Fue una decisión difícil para ambos, aseguró. Lo que más inquieta a los seguidores es el silencio absoluto de ambos. Ni comunicados, ni entrevistas, ni siquiera desmentidos. Es como si estuvieran esperando que el tiempo decida por ellos. Pero, entre líneas, sus acciones parecen hablar. Por ejemplo, Cenk fue visto visitando una librería en un barrio tranquilo, donde, según testigos, compró un solo libro,
volver a empezar. Algunos interpretaron ese gesto como un mensaje velado, una metáfora de su deseo de recuperar lo perdido. Mientras tanto, en redes sociales, los fanáticos no dejan de hacer conjeturas. Una usuaria comentó, Senk no es el mismo sin ella. Se nota que está roto. Otro mensaje decía, el amor verdadero siempre encuentra el camino. Solo necesitan un poco de tiempo. Las publicaciones de apoyo se multiplican y muchos piden a los medios respeto y paciencia para la pareja, esperando que puedan resolver sus diferencias lejos de los focos. Sin embargo, hay quienes aseguran que la situación es más complicada de lo que aparenta. Al parecer, Maazine habría recibido una oferta para protagonizar una producción internacional, lo que significaría mudarse a otro país por al menos 6 meses. Esto habría acelerado la crisis entre ambos, ya que Senk, comprometido con grabaciones locales, no podría acompañarla. No se trata solo de distancia física, sino de caminos que se bifurcan, opinó una periodista especializada en farándula turca. En una escena que no fue transmitida pero que trascendió entre los trabajadores del set, Senk fue escuchado ensayando una frase de su personaje que parecía resonar con su situación personal, a veces el amor no basta. Pero aún así duele dejarlo ir. Alguien del equipo técnico dijo, cuando lo dijo, no parecía estar actuando. Fue como si hablara directamente desde su alma. La tensión acumulada culminó el día siguiente, cuando, durante una grabación clave, Senk no pudo contener la emoción y rompió en llanto frente a las cámaras. El director decidió mantener la escena, convencido de que la carga emocional le daba una autenticidad inigualable. No tuvimos que repetir. Fue real. Todos en el set nos quedamos en silencio, con un nudo en la garganta, reveló uno de los camarógrafos. Por su parte, algunos seguidores de Maazine detectaron que una de sus amigas cercanas publicó una historia con la frase, a veces, quien más te ama, es quien más se aleja para no dañarte. Aunque la actriz no hizo comentarios, la publicación fue interpretada como un eco de su propia situación con Senk. Incluso, comenzaron a circular rumores de que ambos están asistiendo por separado a sesiones de terapia emocional. La producción de la serie decidió implementar una pausa de 3 días para permitir que el elenco recupere energías, pero muchos consideran que también fue una forma sutil de proteger a Senk. Un comunicado interno indicó, el bienestar emocional de nuestros actores es una prioridad. Agradecemos su profesionalismo y pedimos respeto en este momento. Mientras tanto, los medios siguen intentando obtener alguna declaración directa. Se ha visto a paparazzi apostados fuera del departamento de Maazine y del estudio de grabación. Pero ambos actores han mantenido una férrea discreción, aumentando aún más el misterio. ¿Es esta solo una pausa, o el principio del fin de una historia que parecía inquebrantable? Por ahora, solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que el público está dividido entre la esperanza y la resignación. Pero como bien dijo un fan en redes, Senk y Maazine nos enseñaron que el amor no siempre es perfecto, pero cuando es real, deja huella para siempre. Pase lo que pase, ellos ya son parte de nuestra historia emocional. Y así, entre silencios que gritan y miradas que cuentan lo que las palabras no se atreven, la historia entre Senk Torun y Maazine Meravet continúa escribiéndose, aunque sea con puntos suspensivos. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que esta pareja está atravesando una crisis real o solo es un malentendido pasajero? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Senk? Escríbenos en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para seguir enterándote de todos los detalles. Nos vemos en el próximo video.